La primera está en el primer libro de Crónicas, capítulo 4. Quiero leer esto para tomar a lo menos la parte primera de las 4 cosas que se hablan acerca de este hombre llamado Jabes. Primer libro de Crónicas, capítulo 4, versículo 10 o versículo 9 dice: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Pasemos a la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4. Versículo 1 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones. Versículo 5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Hasta allí, hermanos, el Señor prospere su palabra con lo que hemos leído y oído en esta tarde. Amén. Amén. Mientras el hermano Samuel me impresionó lo que él ha hecho referencia de aquel hombre que no sabía predicar, pero fue animado a orar, que él sabía orar. Y esto me hizo recordar, queridos hermanos, aquel anécdota cuando aquel predicador llamado Spurgeon, una anécdota, él estaba comenzando a predicar el evangelio y al otro predicador más antiguo llamado Dwight Lyman Moody, a él le dijeron: ¿no quieres oír a ese gran predicador que está saliendo en la palestra pública? ¿Y sabe qué dijo él? No, yo quisiera más bien escucharlo orar, porque si él ora bien, él predica bien. Hermano, esto impresiona nuestra vida, a lo menos me impresiona eso, porque aquí está un hombre que dice la Biblia que era más ilustre que todos sus hermanos. Pero siempre en el Antiguo Testamento hay hombres guerreros. Hay uno que mató tantos y muchos con una espada, con una quijada, etc. Fueron hombres grandes, muy grandes. Por ejemplo, David, un hombre grande, un gran guerrero, él mató a aquel gigante con una piedra y luego agarró la espada misma de aquel paladín y acabó con la vida de aquel paladín. Aquel hombre llamado
Goliat. Pero aquí está un hombre grande, hermanos. ¿Qué es lo que hizo grande a Jabes? Un hombre de oración. Hermanos, que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros. Cuánto yo carezco de esto. Pasar tiempo. Dice la Biblia que este hombre significa dolor. Era un hombre que iba en contra de él. Un hombre adverso. Bueno, mi vida va a ser de dolor, pero yo voy a buscar la presencia del Señor. Fue más ilustre y no se conoce por una hazaña. El Espíritu Santo registra un solo versículo de este hombre, y es un versículo grande porque habla e invocó Jabes el nombre de Jehová. Hermanos, hay oraciones en la Biblia que marcaron la historia, que cambiaron el rumbo de la historia de la nación de Israel. La oración de Ana fue una oración que cambió el destino de Israel. Una oración. Aquí está Jabes cambiando el destino de su vida, escribiendo una nueva historia en su vida, pero se conoce por ser un hombre de oración. Yo quisiera ver una espada aquí, pero no hay una espada, no hay una guijarra, no hay una onda, no. Hay una garganta, unas rodillas, quienes están en la presencia del Señor. El Señor lo oyó, y no solamente Dios lo oyó, sino que Él respondió la oración. 4 cosas pidió Él. Pero hermanos, no quiero hablar de las 4 cosas porque usted la puede estudiar bien y sacar provecho. Pero me llama la atención lo que hemos oído. Hay una generación que va pasando, la generación apostólica. Allí está el apóstol Pablo en sus últimos días. Ya él había tenido una primera defensa ante el emperador. Había cumplido lo que Dios le había encomendado, la predicación del evangelio hasta lo último de la tierra. Hermanos, este hombre llegó a las puertas de Roma predicando el evangelio. Y allí está el apóstol Pablo jubilado, tirando la toalla. No, él está en sus últimos días y él le está diciendo a Timoteo: cuando vengas, tráeme los libros que dejé en la casa de Carpo. Procura venir antes del invierno, pero cuando vengas me traes los libros, pero mayormente los pergaminos, o sea, los manuscritos del Antiguo Testamento. Hermano, qué gran pasión, qué deseo de este hombre. Hermano, lo voy a decir aquí porque el hermano no está, pero quizás no se lo vaya a decir. No voy a decir nombre, pero hay un hermano acá en la asamblea de la 8 que tiene muchos años que él no, como decimos aquí, él no echa machete. Pero él tiene callos en sus manos, y yo le pregunté porque me impresionó, porque tiene años que no trabaja con machete. Tiene callos, y él me dijo: no, lo que pasa es que la Biblia me ha hecho callos. Y está viejito. Una enseñanza para nosotros. Aquí está el apóstol Pablo, hermanos, en sus últimos días, a punto de partir. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la doctrina que el Señor me ha entregado. He sido fiel a la sana doctrina. Pero ¿sabe qué le dice a Timoteo? Pero predicas la palabra. Era el joven que quedaba. Hay asambleas pequeñas en Yaracuy y en toda Venezuela donde los ancianos ya están muy mayores.
¿Y los jóvenes? ¿Dónde están? Están predicando la palabra como esos viejos que con pasión en el alma sembraron la palabra de Dios. Pablo tenía una moral limpia en decirle a Timoteo, haz obra de evangelista. Él le entrega una responsabilidad a él. Le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y él dice, que prediques la palabra. Hermanos, cuando vamos a un sitio por allí a predicar a cierto ejercicio, cuando uno va, ya la falsa doctrina viene. Es impresionante esto, hermanos. Ya ellos han pasado. El Señor nos ayude para tomar el asunto de la predicación con responsabilidad, como lo tomaron aquellos antiguos que no estaban jugando, no estaban perdiendo el tiempo. Pablo le dice a Timoteo, bueno, el tiempo de mi partida está cercano, está llegando el final del Evangelio, no hay que predicarlo más, no, las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella, dijo el Señor. Se fue Pablo, quedó Timoteo, y yo creo que Timoteo dejó otro más. Gracias al Señor por los hombres que han formado esta nueva generación. Ahora nos toca a nosotros a formar otra. Hermanos, recuerda, don Samuel Rojas siempre, él habla de la generación, de la continuidad generacional. Y es impresionante eso, porque tanto usted como yo estamos en esta generación, somos responsables de portarnos bien, porque viene una generación atrás que va a imitar los pasos nuestros. Gracias al Señor por la asamblea de donde somos. Tremenda asamblea de donde somos. Donde usted está, donde yo estoy, tremenda asamblea. Hombres mayores celosos. Aquí está Pablo, le dice a Timoteo, prediques la palabra. Hermanos, cuando tenemos la responsabilidad de predicar, es la palabra. No debemos preocuparnos porque no eres un hombre de grandes anécdotas, no. Pero preocupémonos en meternos en el libro, leer la palabra de Dios, estudiar la porción en la presencia del Señor, y lo que vamos es a predicar la palabra, a Cristo, y aprovechar bien el tiempo. Hermanos, últimamente, lo digo con temor y temblor, últimamente me he enfrentado a hombres que tienen inquietudes en cuanto a la salvación y están engañados porque en la radio, en el teléfono, están siendo engañados y absorbidos. Bueno, la responsabilidad nuestra es que prediques la palabra. Hermano, ¿qué responsabilidad tiene usted? Hermana, ¿estás predicando la palabra? La estamos predicando. Don Alcímedes en el Mene hace tiempo nos enseñó que el enemigo nos ha puesto aquí como un gancho de ropa para que no busquemos la manera de predicar esa palabra al vecino, al amigo, al compañero de clase. Hermanos, es impresionante cómo comienza la obra del Señor. Allá en Platanales comenzó la obra del Señor por una hermana de Puerto Cabello que le predicó el Evangelio a una joven en Tucaca. Creyó al Señor y ellos se vinieron y predicaron el Evangelio en Platanales, y allí hay una obra. Pero todo comenzó con esa hermana en la clínica, a hablarle a esa hermana del Señor. Hay varios creyentes allí. Es la palabra. Pablo le dice a Timoteo que prediques la palabra. Y él como profeta, versículo 3, como apóstol profeta,
Él dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Lo estamos viviendo. Estamos en medio de este candelero, de este problemón doctrinal donde estamos. No sufren la sana doctrina. Hermanos, que el Señor nos guarde. ¿Estamos sufriendo la sana doctrina nosotros? Hermana, ¿ya le parece anticuado dejar crecer su cabello? ¿Ya le parece anticuado dejar crecer su falda? Hoy hasta se ha cambiado el modelo de nosotros los varones vestirnos. Qué cosa tan extraña, hermanos. Hay un síndrome hasta los varones. Bueno, hay un paltó de moda y un pantalón de moda. No sufrirán la sana doctrina. Y usted dirá, bueno, ¿qué tiene que ver el paltó con esto? Bueno, don Samuel sí sabe. Él dice que en la Biblia está el paltó. Y está, hermanos. Señor nos guarde. No sufrirán la sana doctrina. Pablo le dice a Timoteo, haz obra de evangelista. ¿Será que Timoteo no era evangelista? Bueno, todos sabemos que el evangelista es un don. Quizás Timoteo, o por timidez, no había desarrollado el don de evangelista, pienso yo. Pero Pablo le dice, haz obra de evangelista. Quizás, hermana, tú no eres un evangelista. O usted, hermano, o yo, hermano, no somos quizás evangelista nato, un don que el Señor nos ha entregado, pero en medio de la crisis espiritual en que estamos viviendo, donde lo que se está predicando es la falsa doctrina, bueno, predica la palabra, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio, porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Hermanos, que el Señor guarde a los hermanos mayores en la asamblea. Quizás el que habla va a partir primero que ellos, o usted joven también, quizás vas a partir primero que ellos, pero lo normal es que ellos van a partir primero que nosotros. Es lo normal, pero en la soberanía de Dios pudiera ser que nosotros partamos primero que ellos, pero si ellos se van primero que nosotros, bueno, hermanos, no tiremos la toalla, sigamos sufriendo la sana doctrina. No es fácil, pero tampoco imposible. Pero allí está el ejemplo de Jabes, el hombre que se conoció no por la espada. Respetamos a todos los que hicieron grandes hazañas. Era la espada, pero eso era Dios que estaba con él. Pero este hombre se conoció por ser un hombre de oración. Y allí está el secreto para ser un buen predicador. Que el Señor prospere su palabra. Amén.